Cuando hablamos de misericordia, hablamos de benevolencia, benignidad, bondad, compasión y gloria. Alabado sea Dios. Vemos que habla, que dice: alabado sea el Cordero de Dios, santo eres Señor. El mejor ejemplo de la misericordia de Dios es Jesús, pagando nuestra deuda. Y si hablamos de misericordia, tenemos que hablar primeramente del dueño de la misericordia. Vemos que dice la Biblia en el libro de San Juan, su capítulo 4, que iba Jesús por el camino y cansado cuando iba por el camino se sentó cerca del pozo. Y cuando se sentó cerca del pozo, que él era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué era necesario pasar por Samaria? Porque los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, o sea, no se llevaban bien. Y dice la Biblia que Jesús, cansado del camino, se sentó. Y cuando se sentó en el camino, llega una mujer samaritana y le dice, primeramente Jesús empieza a hablar y le dice: dame de beber. Y la mujer le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Tú no sabes que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero Jesús le contestó a esa mujer y le dijo: si tú supieras el don de Dios y quién es que te pide de beber, tú sacarías toda esa agua y le darías agua a beber. Alabado sea Dios. Pero la mujer le respondió y le dijo: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham, que nos dio, que bebieron él, sus hijos y su ganado, y nos dio este pozo? Aquí hay más que Abraham. Alabado sea Dios. Cristo es más que Abraham. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Y qué está sucediendo? Que Jesús plantó una conversación con esa mujer. ¿Para qué? Para llevar la misericordia allí a Samaria. Porque los judíos samaritanos no se trataban entre sí, no se llevaban bien. Alabado sea Dios. Pero ¿qué está aconteciendo? Pues cuando Jesús le responde a ella que le dé de beber, ella respondió que dónde te ibas a sacar el agua, porque no tenía cómo sacarla. Cuando Jesús le respondió así, le dijo: ven, llama a tu marido. Y ella le dijo: no tengo marido. Y él le respondió y le dijo: verdad dicho, porque 5 maridos ha tenido, ninguno es el tuyo. Alabado sea Dios. Vemos que esta mujer se sintió, ¿qué? Se sintió sorprendida de lo que Jesús le había hablado a ella. Y digo que este hombre que aquí en Jerusalén había que adorar al Padre, y él le dijo: mujer, te digo que no tan solamente aquí en Jerusalén, sino adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios. Jesús llevó ¿qué? La misericordia a Samaria. ¿Por qué? Porque los judíos samaritanos no se trataban entre sí, no se llevaban bien. Vemos que en el libro de Éxodo, su capítulo 20, su verso 6 dice: hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Dios hace misericordia. Dios hace misericordia con cada uno de nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando guardamos su mandamiento, su palabra. Alabado sea Dios. Porque la palabra del Señor son los mandamientos del Señor, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él guarda nuestra alma, Él guarda nuestra familia, no tan solo a nosotros, sino a nuestra familia. Porque el libro de los Hechos, su capítulo 16, su verso 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alabado sea Dios. ¿Pero por qué? Porque la misericordia de Dios. Alabado sea Dios. Vemos que el libro de Mateo, su capítulo 5, su verso 7 dice: y lo misericordioso, ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. No los orgullosos, los misericordiosos. ¿Y cómo es la misericordia para el poder de la misericordia manifestarse? Si tú, hermano, alabado sea Dios,
Cuando tú manifiestas la misericordia, es que tú haces misericordia con tu amigo, tú haces misericordia con tu vecino, tú haces misericordia con tu hermano, alabado sea Dios. No creas que porque tu hermano hoy está peleando contigo, riñendo contigo, tú no vas a extenderle tu misericordia. ¿Pero por qué tu misericordia? Vemos este hombre que andaba camino a Jerusalén. Y dice la Biblia que pasó un levítico. Al hombre lo golpearon, lo dejaron por muerto. Dice la Biblia, y cuando este hombre lo dejaron por muerto, iba camino a Jerusalén. Pasó un levita. El levita no le hizo caso. Pasó un sacerdote, no le hizo caso. Vemos un levita, vemos un sacerdote, no le hizo caso. Pero dice la Biblia que pasó un samaritano, y este samaritano lo vendó, este samaritano lo ungió con aceite, limpió sus heridas con aceite, y dice que lo llevó al mesón, alabado sea Dios. Y cuando lo lleva al mesón, le dice al hombre del mesón que se lo cuide, y que todo lo que él necesitaba, que se lo diera, que cuando él volviera, él se lo pagaba. Alabado sea Dios. Vemos que el samaritano, y estamos hablando que entre los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Vemos que este hombre quedó como muerto. Pero ¿qué está sucediendo? Que él lo limpió, le lavó sus heridas con aceite y lo llevó al mesón. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? No lo miraron. ¿Qué hicieron los levitas? No lo miraron. Pero yo pienso que eso era el poder de Dios, que eso fue porque Dios plantó la misericordia en ese hombre. Porque el hombre no tiene misericordia de nadie. El único que tiene la misericordia en nosotros se llama Jesucristo. Por esa causa nosotros clamamos a Padre Abba. Por esa causa nosotros clamamos a Cristo. Porque Cristo es el único que tiene misericordia. Oye, tú te pones y hablas con una persona, y la persona lo que dice en su corazón: no, porque Él me hizo eso, yo le voy a hacer esto. Alabado sea Dios. Pero Cristo no es así. Jesucristo no es así. Alabado sea Dios. Vemos que el libro de Mateo, su capítulo 13, dice: y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Alabado sea Dios. Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, no a los sanos, sino los que están enfermos. ¿Y enfermos de qué? Enfermos del pecado. Es que están enfermos del pecado, porque hay personas que dicen en su corazón: yo no tengo que ser cristiano. No, ¿para qué? Para servir a Cristo. No, ¿por qué? Porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Bendito sea tu nombre, Señor. Pero esa no es la causa. La causa es que dice la palabra del Señor, como digo aquí. Y Dios no quiere sacrificio, sino que Dios no quiere sacrificio. Dios quiere misericordia. Misericordia quiere Dios con el ser humano, pero el ser humano no quiere que Dios tenga misericordia de él, porque lo está llamando a un arrepentimiento de su alma, un arrepentimiento que entra desde adentro hacia afuera, y esa misericordia se refleja desde adentro hacia afuera, hacia el ser humano. Alabado sea Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Vemos que el libro de Lucas, su capítulo 6, su verso 36 dice: sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Tenemos que usar la misericordia del Señor, porque Dios es misericordioso. Tú tienes tu hermano de enemigo, perdónalo. Alabado sea Dios. Gracias por el hermano Polonia. Perdónalo, porque esa es la misericordia. Cuando tú usas la misericordia del Señor, la misericordia de Dios se manifiesta. Pero ¿cómo se va a manifestar la misericordia del Señor? Que mi hermana y yo estemos aquí, guapa, que estemos riñendo nosotras dos. Alabado sea Dios. Pero yo venga y le diga: perdóname, mi hermana,
ten misericordia de mí, perdóname. Y ella no diga, no, yo no te voy a perdonar porque eso que tú me hiciste todavía yo tengo aquí adentro y todavía yo no lo suelto, alabado sea Dios. No, esa no es la misericordia del Señor. La misericordia del Señor es que tú la aceptes, la misericordia de Dios, y le digas, sí, manita, yo te perdono, alabado sea Dios. Yo te perdono, manita, yo te perdono, mi hermana, alabado sea Dios. Pero ¿qué está pasando? Que el hombre no quiere usar la misericordia del Señor, quiere estar odioso. Todavía quiere tener el odio en su corazón. Todavía quiere tener el odio. Y cuando tú tienes odio en tu corazón, tienes rencor. Y ese rencor te enferma a la persona. ¿Por qué? Porque que la santidad viene desde adentro hacia afuera. El perdón viene desde adentro hacia afuera. La misericordia de Dios viene desde adentro hacia afuera. Alabado sea Dios. Vemos que en 2 Corintios, su capítulo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Bendito sea, alabado sea Dios. Bendito sea. ¿Por qué Pablo le decía bendito sea? Porque Pablo vio que Dios usó de misericordia. Vemos que en el libro de Jonás, cuando Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive, aquella gente de Nínive, esa ciudad era una ciudad perversa, era una ciudad mala, una ciudad violadora, una ciudad asesina, aquella gente. Pero ¿qué está aconteciendo? Que Dios le dice a Jonás que se fuera a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Que se entró al barco, al lugar, a la popa, se entró abajo y se escondió. Y cuando el mar se embraveció, dice la Biblia que él se quedó dormido. Y cuando aquel capitán fue debajo de donde él estaba, dice la Biblia que este hombre estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque el mar se había embravecido. Al mar embravecerse, todo en serio estaba cayendo al agua. Pero ¿qué está aconteciendo? Que él le preguntó: mira, dormilón, ¿qué tú haces ahí? No clama a tu padre, alabado sea Dios, no clama a tu Dios. ¿De dónde tú vienes? Oye, él le preguntó: ¿de dónde tú vienes? ¿De dónde tú vienes? Él le dijo: yo voy, un mandato. O sea, él le dijo que él venía, que iba un mandato, era Israel, hebreo. Pero ¿qué está aconteciendo? Que cuando él le dijo que por mí es que está la situación así, por mí es que está la causa ese mar que está así, embrevecido, échenme al mar y si quietará, alabado sea Dios. Y así hicieron, echaron a Jonás al mar. Pero ¿qué está aconteciendo? Que cuando Jonás lo echaron al mar, oye, ellos mismos, yo entiendo y puedo pensar que la misericordia le cayó a ellos porque esa gente eran idólatras. Esa gente eran idólatras, bendito sea tu nombre. No conocían a Dios, no conocían a Jehová de los ejércitos. El único que estaba ahí que conocía a Jehová de los ejércitos era Jonás y no quería ir a Nínive. Pero ¿qué está pasando? Que cuando él lo tiran al mar, viene Dios y envía un pez y el pez se traga a Jonás. Y cuando llega lo deja 3 días. ¿Por qué? Porque Jonás clamó. Desde el vientre del pez clamó Jonás a Dios y Dios le escuchó. No importando la situación que tú estés, no importando donde tú te encuentres, no importando, oye, en el aire que tú estés, solamente tienes que clamar al Señor, porque Dios es un Dios misericordioso, alabado sea Dios. Pero vemos que cuando dice la Biblia, sigue hablando la Biblia, que este hombre llamado Jonás llegó a la ciudad de Nínive y Dios le dijo a Jonás que proclamar en Nínive que en 3 días, en 40 días, Dios va a destruir a Nínive. ¿Qué hizo el rey de Nínive? Se preparó, oye, hasta los mamandos lo puso a ayunar, alabado sea Dios. A los animales lo puso a ayunar, bendito sea tu nombre, Señor. Pero ¿qué te aconteció? Que él estaba esperando de que Jehová de los ejércitos destruyera Nínive. Entonces Dios plantó una calabacera. Cuando planta la calabacera, dice la Biblia que Dios mismo destruyó la calabacera con un gusano. Y cuando destruye la calabacera, parece que Jonás era calvo, alabado sea Dios, porque le estaba dando la misma calvicie, bendito sea tu nombre, Señor. ¿Y qué está aconteciendo? Que cuando él se enfureció porque se destruyó la calabacera, y Dios le dijo:
pero esa calabacera no la hiciste tú. Y tú estás peleando con eso, tú estás agradeciéndote con eso porque yo destruí la calabacera. Entonces, aquella gente que hay niños y hay gente, ¿cómo tú crees que voy a destruir a esta gente? Yo sabía que tú eres gente, tú eres un hombre veraz, yo sabía que tú no lo ibas a destruir. Alabado sea Dios, si hay personas, si hay gente, si tú estás orando por un enfermo y tú ves que el enfermo tiene sanidad, Dios sabía que se iba a sanar. Si tú sabes que él se va a sanar, y yo sabía que él no se iba a sanar, yo sabía que él no se iba a sanar, pero entonces, ¿por qué ora? Alabado sea Dios, tú estás hablando porque Dios sabía, porque tú sabías que Dios es misericordioso. Tú sabes que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Por eso Dios planta la misericordia en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Él es lento para la ira y grande en poder y misericordia y verdad. Alabado sea Dios. Pero vemos que dice el libro de Hebreos, su capítulo 2, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amamos, con que nos amó. Dios nos amó por su misericordia. Muchos estaban en la hechicería, muchos estaban en cosas, delito y pecado, muchos estaban haciendo cosas indebidas, y Dios por su misericordia nos cayó la misericordia de Dios a nosotros. Alabado sea Dios. Muchos andaban por ahí bebiendo, brincando, saltando, y Dios lo trajo, lo juntó aquí con cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Por su misericordia. Alabado sea Dios. Vemos que el libro de Tito, su capítulo 3, su verso 5 dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. El libro de los Hechos, su capítulo 2, su verso 9 dice que esto no es por obra para que nadie se gloríe. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Esto no es por obra de que nosotros hayamos llevado a una persona al médico, que le damos comida. No, esto no es por obra. Hay que hacer la obra, pero esto no es por obra, porque esto es por la renovación del Espíritu Santo de Dios. Nosotros predicamos la Escritura, la palabra, y el Espíritu Santo de Dios hace el trabajo. Alabado sea Dios. Vemos que donde estábamos leyendo, alabado sea Dios, Dios estaba con José. Cuando José fue vendido a los ismaelitas, José fue vendido ¿por qué? Por sus hermanos. Por los hermanos fue José vendido. Pero ¿qué está aconteciendo? ¿Por qué José fue vendido? José tuvo un sueño. Para no alargarle el sueño, alargarle el mensaje, todos saben el sueño de José. José llega a la cárcel. Cuando José llega a la cárcel, ¿por qué llegó a la cárcel? Inocentemente. Porque la mujer de Potifar quería que José estuviera con ella, se acostara con ella. Alabado sea Dios. Pero ¿qué está aconteciendo? Que José no le puso atención. Así nosotros también no podemos ponerle atención. Alabado sea Dios. Cuando viene una tentación así, bendito sea tu nombre. ¿Y qué está aconteciendo? Que cuando José llega, y la mujer de Potifar, ¿qué hizo? Se quedó con la ropa en las manos de ella. Y cuando llegó su compañero, le dijo: mira, el israelita, el egipcio que tú has traído, el hebreo que tú has traído, mira, lo que me quiso hacer, me quiso violar. Bendito sea tu nombre. No, mentira. Siendo mentira, alabado sea Dios. Pero ¿qué pasa? Que José llegó a la cárcel. Cuando llega a la cárcel, Dios pone gracia en José. Dios tendió su misericordia, como Él quiere tender su misericordia sobre ti. Que alabado sea Dios. Y vemos que José, cuando llega a la cárcel, Dios tiene su misericordia. La mano de Jehová estaban con José. Y dice la Biblia que hubo también José que interpretó dos sueños, y esos sueños se cumplieron. Y a uno de los que se interpretó el sueño, al copero, al panadero, dice José: acuérdate de mí. Que alabado sea Dios. Pero no cuando tú quieras, que
se va a cumplir la cosa en Dios, no. La bendición es de Dios y cuando Dios quiera. Porque a él se le olvidó, al hombre, al copero se le olvidó de decirle a Faraón que había un hombre que hacía un sueño, que revelaba los sueños, que sabía interpretar sueños, alabado sea Dios. Pero vemos que cuando él llegó el tiempo, lo mandaron a buscar de la cárcel, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque Faraón tuvo un sueño, 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, alabado sea Dios. Ya ahí se estaba cumpliendo lo que Dios envió a José a ese lugar, porque eso fue propósito de Dios. ¿Para qué? Para bendición. No te importa a ti cómo Dios te va a bendecir, no me importa a mí cómo Dios me va a bendecir, no te importa a ti dónde Dios te va a llevar, alabado sea Dios. Si tiene que llevarte donde quiera que te lleve, solamente ve donde quiera que Él te lleve, alabado sea Dios. Y vemos que dice la Biblia que cuando este hombre José ya estaba adulto, fue de 17 años que lo vendieron. Entonces pasó todas las cosas allí en aquel lugar. Pero dice la Biblia que cuando él llegó a ese lugar, interpretó el sueño. Y Faraón le dijo: este es el hombre que yo necesito. Pero sigue hablando la Biblia que cuando este hombre le pone el anillo, Faraón le pone el anillo. Y cuando le pone el anillo a él lo transforma. Pero no se transformó su corazón, pero no se transformó su alma, se transformó su cuerpo, pero no su espíritu se transformó, alabado sea Dios. Porque vemos que le pusieron todo, le pusieron un anillo, y el anillo que le pusieron un nombre. Y Faraón le dijo: después de mí tú eres el hombre de aquí, después de mí tú eres el rey, alabado sea Dios. Pero ¿qué está aconteciendo? Que cuando este hombre llamado José, y este hombre llamado José, le ponen todo, le ponen la ropa, le ponen anillo, le cambian el nombre de Sadapania, le ponen el nombre. Y cuando le ponen el nombre, oye, se terminó la comida, se terminó todo allá en Canaán. ¿Y qué sucedió? Que el padre de José envió a los hijos a comprar provisión y a buscar comida, alimento, porque no había alimento en ningún sitio. Pero dice la Biblia que cuando este hombre José, él conoció a sus hermanos inmediatamente desde que él llegó, desde que ellos llegaron, conoció a sus hermanos. Pero la Biblia dice: José conoce a su hermano. ¿Y cómo que José conoce a su hermano? Si ya eran hermanos de él y lo conoce. Y dice la Biblia: José conoce a su hermano. Vemos que lo conoció, pero ellos no conocieron a José. Tú sabes que cuando nosotros venimos aquí al Evangelio, muchos hermanos no nos conocen a nosotros. Muchos hermanos no nos conocen a nosotros. Muchas personas no nos conocen, que se quedan observando. Pero ven acá, esta parece fulana, pero no parece, alabado sea Dios. Porque no cambia el nombre, Dios no cambia la personalidad, porque somos nuevas criaturas en Jesucristo, alabado sea Dios. Pero ¿qué está aconteciendo con este hombre? Bendito sea tu nombre, Señor. Dice la Biblia que cuando esta gente fueron, José le dijo que eran espías. Que eran espías, pero José sabía ya. José sabía que eran su hermano. Alabado sea Dios. Pero ¿qué está aconteciendo? Que la Biblia sigue hablando. Dice la Biblia que cuando José se acercó a ellos, dejó a uno de los hermanos preso y mandó a los demás a donde su padre. Y cuando dice la Biblia, sigue hablando la Biblia, que José le dijo que trajeran a su hermano Benjamín. Pero ¿qué está aconteciendo? Que uno de los hermanos de José no quería traer a Benjamín. ¿Por qué? Porque ellos habían engañado al padre, que un animal había matado a José. Ellos nunca pensaban de que José iba a estar de gobernador en la tierra de Egipto. Así muchas personas piensan de que tú no vas a salir del problema, de que tú no vas a salir de la deuda, de que tú no vas a salir de las cosas que te están haciendo daño. Tú vas a salir. Tú vas a salir en el nombre de Jesús. Dios estaba con José. La misericordia de Dios estaba con José. Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron, ya se reunió José con ellos. Cuando se reúne José con ellos, dice la Biblia que sacaron a los egipcios para afuera. Y se quedó José solo
con sus hermanos. Pero antes de José quedarse con sus hermanos, estaba llorando, alabado sea Dios. Vemos que José estaba llorando. Pero mira qué cosa, ellos lo venden. José pasa mucho trabajo, José pasa mucho percance, José pasa muchas calamidades, José pasa mucha vergüenza, José cae preso. Pero nada de eso le afectó a José. Nada le afectó a José. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová, la misericordia de Jehová estaba con José. Cuando nosotros tenemos pasando por un proceso, por una prueba, nosotros ¿qué hacemos? Nosotros clamamos a Dios, nosotros le cantamos a Dios, nosotros hacemos lo que Dios quiere. ¿Pero por qué? Porque Dios está con nosotros, porque la misericordia de Dios está con cada uno de nosotros. Y vemos que cuando José reúne a sus hermanos, alabado sea Dios, le pregunta: mi padre, hazle saber a mi padre y toda mi gloria. ¿Por qué le digo toda mi gloria? Porque José, cuando estaba en la casa de su padre, se hizo un sueño, se estaba haciendo sueño. Tú y yo no hacemos sueño, y nuestra familia no tienen por loco. Alabado sea Dios. Pero mira, el sueño de José se cumplió aquí. No tienen por loco. Mis hermanos me decían a mí: viene la sueñín. ¿Por qué? Porque por misericordia. Porque Dios le habla al hombre no cristiano. Pero el hombre no cristiano no entiende que es Dios que le está hablando. Alabado sea Dios. Bendito sea tu nombre, Espíritu Santo de Dios. No entiende que Dios le está hablando. ¿Cómo que no entiende? No entiende. Porque Dios te da un sueño con tu hermano. Dios te da un sueño con tu tío. Dios te hace ver una tempestad en la calle. Dios te hace ver el mar que viene sobre ti. Dios te hace ver el mar abierto, lleno de agua. Dios te hace ver todas las cosas. Dios te hace ver un familiar tuyo muerto. Pero ¿qué está pasando? Que tú, una gente no cristiana, ¿qué hace una gente no cristiana? Cuando se sueña con su hermano de sangre: oye, mi hermano, yo me soñé contigo. Oye, tú sabes las cosas que están tan malas, vamos a jugar los números. Mira, no, es que Dios te está diciendo que te aperciba. Te soñaste con el mal. Oye, yo me soñé en el mal, pero así tengo que ir al mar a bañarme. No, es una tempestad que te viene. Es una tempestad que te viene y Dios te quiere librar de esa tempestad. Alabado sea Dios. Pero ¿qué está pasando? Que la gente no entiende. Porque por tres maneras habla Dios. Dios habla por revelación, Dios habla por sueño, y Dios habla nosotros hablándote. Alabado sea Dios. Y vemos que José le dice que traigan a su padre para que su padre vea su gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Fueron y buscaron a su padre y le dijeron a su padre que José vive. Pero ¿qué está pasando? Que ellos nunca le dijeron a Jacob que ellos fue que mataron al cordero, que mataron al animal, y el animal lo untaron de sangre y se lo llevaron a Jacob. Ellos nunca le dijeron eso, pero a él tuvieron que darle explicación. Cuando ellos llegaron. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Jacob los reunió a todos, uno por uno. Fue a darle explicación a Jacob. ¿Para qué? Para que Jacob supiera de que sí José vive, de que fuera a ver su gloria. Alabado sea Dios, bendito sea tu nombre. Pero vemos que José no le dijo a ellos: ustedes me echaron a la cisterna, ustedes me vendieron. No, él no le dijo nada de eso. Él no guardó rencor en su corazón. Él le dijo a ellos: no se preocupen. ¿Por qué estoy aquí? Por Dios. Porque Dios me trajo a este lugar. Dios te trajo a este lugar, pues, amigo. Dios te trajo a este lugar por la misericordia del Señor. Y por la misericordia del Señor, Dios quiere extender su misericordia no solamente contigo,
contigo, sino también por cada uno de tus familiares, hasta la tercera y cuarta generación de tu familia. Dios quiere salvar tu alma. Y dice la Biblia que José se tiró en el cuello de Benjamín y lloró. Y Benjamín se tiró en el cuello de José y lloró. Ahí hubo misericordia. Ahí vimos la misericordia del Señor. Porque hay personas, tantas personas que guardan tanto rencor y no usan la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es gratuitamente, amigo. La misericordia del Señor es gratuitamente. Cuando nosotros extendemos la misericordia de Dios, porque Dios no le tendió a nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Cuando Ana me dijo de este mensaje, esa misma noche, sin todavía yo ver el mensaje, tuve que ir a una casa. Y cuando voy a una casa, alabado sea Dios, para que ustedes vean cómo Dios trata cuando una persona lo llaman a predicar. Alabado sea Dios. Cuando yo llego a la casa, tuve que salir a una casa ajena. Cuando yo llego a esa casa, estoy hablando con una persona. Había un joven, que ese joven lo sacaron de la casa, no con la ropa, sino lo sacaron. Le dijeron que no iba a entrar. Yo estoy hablando con el tío de él, pero le estoy diciendo a él, te voy a decir algo. ¿Quién eres tú que tú no puedes tener misericordia de él? Dios tiene misericordia de ti. Dios tuvo misericordia de mí. Extiende tú la misericordia sobre él. Y los jóvenes, porque a los jóvenes les gusta mucho hablar, como dice la Biblia, sandeces. El muchacho se puso a hablar sandeces, le dijo, cállate la boca, porque ya el hombre estaba cayendo, estaba Dios tratando con él. La misericordia de Dios estaba entrando al corazón, pero después dijo que no. Y para Dios saber si es verdad que la misericordia la plantó en mí, y yo tuve que aceptar la misericordia de Dios. Tuve que llevarme ese muchacho para mi casa y decirle a él, te voy a decir algo, si la misericordia de Dios me alcanzó a mí, la misericordia de Dios tengo que impartir misericordia hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios extendió su misericordia. Somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Por gracia somos salvos. Entonces, si somos salvos por gracia, tenemos que entender la misericordia que Dios ha tendido sobre nosotros, sobre el hermano, sobre el vecino, sobre el amigo, sobre aquel que tú ni siquiera conoces. ¿Y qué está sucediendo? Que José extendió la misericordia que Dios le tenía a él, le tendió a él. Y cuando dice la Biblia, y José a todos sus hermanos lo besó. Oye, lo besó. Toda la maldad que le hicieron sus hermanos a José, José tuvo misericordia, porque la misericordia de Dios tiene poder. Tú tienes que entender la misericordia de Dios a ese hermano. Tú tienes que entender la misericordia de Dios a esa esposa. Tú tienes que entender la misericordia de Dios a ese esposo, a ese amigo, a ese vecino. No porque él me cogió un dinero y él no me lo pagó. Si él no me paga ese dinero, vamos a tener problemas. ¿Entiendes? No. La misericordia de Dios está ahí. La misericordia de Dios está ahí, ¿para qué? Para perdonar. Para perdonar. Tú tienes que tener misericordia, como Dios tuvo misericordia de ti y de mí. José extendió su misericordia y besó a sus hermanos y lo envió a buscar a su padre, y no tan solo a su padre, como dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente toda la familia 75 eran la familia de José, y todas llegaron a donde estaba José, a la tierra de Egipto, a ver la gloria de José. Alabado sea Dios. El sueño de José se cumplió. Pero ¿cuál era el sueño de José?
José tuvo un sueño y reunió a sus hermanos y a su padre. Y dice la Biblia que cuando José le dijo que tuvo un sueño y él veía 11 estrellas, él veía 10 estrellas, el sol y la luna. Y los manojos estaban inclinados hacia él. ¿Se inclinaron o no se inclinaron? Se inclinaron los manojos eran los hermanos. Alabado sea Dios. Y vemos que el padre de José le dice que qué sueño es este. Como quien dice, ¿acaso tu madre y tus hermanos y yo vamos a ser tu siervo? Y él no le dijo nada. ¿Por qué? Pero los hermanos envidiaban a José. Los hermanos te envidian a ti por lo que Dios ha hecho contigo, por lo que Dios está haciendo contigo, por lo que Dios te dijo a ti que te iba a entregar, por lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere hacer cosas contigo grandemente. No solamente eso que está haciendo, no. Dios va a seguir haciendo cosas contigo, porque la gloria de Dios, tú vas a decir como dijo José, que trajeran a su padre a Egipto. ¿Para qué? Para ver su gloria, para que conozca su gloria. Alabado sea Dios. Y los hermanos de José se inclinaron a José. Los hermanos de José le tenían envidia. Los hermanos de José, alabado sea Dios, ese don que tú tienes, úsalo. Úsalo porque Dios te ha dado ese don. Ese don que tú tienes, ese ministerio que tú tienes, esa adoración que tú tienes, alabado sea el Cordero de Dios, ese don de maestro que tú tienes, úsalo, no lo dejes escondido. Donde quiera que tú vayas, habla de la grandeza, habla de Jesucristo, alabado sea Dios, habla de todas las cosas que Dios hace, habla de todas las cosas que Dios quiere hacer en la persona, alabado sea Dios. No esconda el don que Dios te ha dado. No esconda el talento que Dios te ha dado. José extendió su misericordia sobre su hermano. Él no les acariñó como nosotros decimos, nada. No porque ustedes me vendieron, no porque ustedes me tiraron a la cisterna, no porque ustedes no saben lo que... No digo nada de eso. Extiende su misericordia solamente. Perdona a tu hermano. Extiende su misericordia, porque Dios extendió su misericordia sobre ti y sobre mí. ¿Para qué? Para que esa misericordia continuara hacia adelante. Padre, en el dulce nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que sobre todo nombre